vamos a ver el tema del transporte y envío de muestras, que es crítico en nuestra formación. Yo empiezo contando una anécdota. Cuando era interno, vino una paciente que tenía dolor abdominal, venía de la selva, entonces como estaba muy ocupado haciendo mis evoluciones de historia, le dije, vete mañana, tráeme una muestra de heces para hacer un examen de carácter. Y efectivamente se fue, y al día siguiente estaban pasando visitas con el doctor Franco, y la primera vez, doctora, hay una paciente esperando en la puerta. La veo, me espero un ratito, está en una bolsa. Y cuando ya me di un tiempo para atenderla, entonces mi muestra de heces. Había tenido su muestra de heces en una bolsa, en un tupper como de 1 kilo, ¿no? Eso que implica que yo no le expliqué bien cómo iba a ser la muestra, en qué recipiente, porque esos detalles son importantes. Y solo para mencionarles esa anécdota con el interno. Entonces vamos a ver lo que es el transporte y envío de muestras, pero un concepto importante es el diagnóstico sindrómico, como vamos a ver. Bueno, esto es para hacer ver de que en nuestro país, a pesar de que estamos en el siglo XXI, seguimos teniendo enfermedades desatendidas. Y obviamente la mayoría son enfermedades infecciosas. Acá, por ejemplo, vemos estos cuadros de pre-incas, muchicas, otros cuadros donde se ve la bartonellosis, la leishmaniosis, como ellos no tenían escritura, pero es que mejor ejemplo nos dejan, ¿no?, de la patología que ven entonces. Y estamos, 2024, seguimos teniendo bartonellosis, seguimos teniendo leishmaniasis, no tenemos drogas adecuadas. Y por otro lado, los españoles nos trajeron la viruela y también en los barcos trajeron el aéreo. Y ahora en ese momento pusieron la fibra marihuana, ahora el primero. Y en nuestro país, esta es la frecuencia de enfermedades emergentes y reemergentes que hay en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Todas estas son enfermedades infecciosas. Y ustedes, donde sea que estén, y cualquier especialidad que se dediquen, casi siempre van a encontrar con enfermedades infecciosas, ¿no? Sean transmitidas por vectores, sean transmitidas por agua, alimentos, o enfermedades de transmisión sexual, siempre va a haber algo al margen de la especialidad que ustedes elijan. Entonces es importante conocer primero la epidemiología de estas enfermedades, y por otro lado, conocer la etiología y cómo tener una muestra, cómo enviarle, qué procedimientos realizar. Por otro lado, hay factores que incrementan estas enfermedades, como la expansión urbana. Por ejemplo, en Lima, cuando yo vine, había creo 6 millones, ahora son 11 millones. Entonces, todas las ciudades no están creciendo desmesuradamente y no tienen agua, y ese es un problema serio. Entonces, el dengue que hay en Lima es por el problema del agua. El transporte aéreo, la migración, todos somos testigos de esto, que propaga virus, vectores, cambios ambientales, la resistencia a insecticidas y esta es nuestra realidad, ¿no? Madre de Dios, lavadero de oro, deforestación, y el desarrollo también incluye la dispersión de enfermedades. Esta introducción les hago ver para que esta es la obtención que vieron, que no es una cosa aislada, sino que sirve para algo, ¿no? Y justamente es para diagnosticar y controlar los problemas. Entonces es importante este enfoque sindrómico. ¿Y qué cosa es un síndrome? Ya no, ¿qué es un síndrome? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le es un conjunto de signos y signos? Yo agregaría que todos estos surgen como causas simultáneas. ¿Tú qué dices? Producto de puede ser producto, siempre puede ser producto de una infección
Claro, entonces, como ustedes se han escuchado, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden tener una fisiopatología común, pero causas diferentes. Por ejemplo, un síndrome febril puede ser causado por un virus, por una bacteria, por un parásito, o también por otra náusea que se da en los fenómenos niños, que es el calor. El golpe de calor produce fiebres altas, hasta que llega un compromiso neurológico. Entonces, cuando viene un paciente con fiebre, ustedes no saben cuál es la causa. Entonces, para eso es importante conocer la epidemiología y luego el examen clínico y sospechar para ver qué prueba. Entonces, tenemos síndrome febril, como ustedes ven, hay etiología parasitaria, viral, bacteriana, pero en el tiempo a esta fiebre se puede agregar ictericia, que aparece la fiebre amarilla, la tuberculosis, o pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas como la fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, o si se agrega ya compromiso respiratorio y como hemos tenido con el COVID. Igual a este síndrome febril agudo se agregan manifestaciones neurológicas como la rabia, la meningitis. Si esto se agrega a erupción cutánea, podemos tener sarampión, dengue. Y si se agrega el síndrome de al diarrea, este síndrome tenemos el cólera, salmonellosis, rotavirus, etc. Como ustedes ven, diferentes agentes infecciosos. Todas las enfermedades no vienen con un rótulo, y eso es lo que en la vida real van a ver ustedes. El paciente viene con un problema de salud, en este caso con un síndrome. Este es un exalumno nuestro, Charles, que nos autorizó para poner su foto. No, cuando le sacamos el ojo no lo reconoce. Entonces, vienen con fiebre y yo no puedo asumir que es fiebre amarilla. No vienen así con los pacientes, ¿no? Para caracterizar el problema. Y esto, por ejemplo, yo les diría que esta imagen aquí correspondería. Sé que ahorita están ustedes en proceso de aprendizaje, pero digo, ¿qué sería esto? Herpes. Y ahí varicela. Un hongo. Está cerca, pero no tanto. Como ustedes ven, los problemas de salud vienen así. Entonces, por más que seas un clínico eximio de lo mejor, no le va a chutar a la primera. Entonces, acá es importante la clínica, o sea, lo que ustedes están viendo, luego viene la epidemiología y después el laboratorio para confirmar la sospecha que tienen ustedes. Entonces, por ejemplo, el que yo ya le digo porque yo ya lo sé, porque le hemos hecho biopsia contigo y todo. Esta es una esporoticosis. Una paciente que viene de Abancay es un hongo que afecta a la piel y el sistema subcutáneo, un chanco de inclusión por los linfáticos corren y hay una cadena. Lo que hemos visto ya en muchos casos, podemos diagnosticar y decir, ¿de dónde viene? ¿De Abancay o de la Sierra de la Libertad? Yo ya puedo decir que puede ser esporoticosis. Entonces estoy agregando al diario clínico la epidemiología. Y luego digo, ya, hay que hacer una biopsia, o hay que hacer un cultivo de esto para ojos para saber si es o no. Este caso, por ejemplo, es un caso de lepra, que venía de Abancay. ¿Y cuál es la clínica en la lepra? De que pierden la sensibilidad dolorosa, térmica. Le ponen un tubo caliente y no lo va a sentir. Le pinchas con una aguja y no lo va a sentir. Entonces, ¿de dónde viene? Del leprosorio de Loreto. Entonces, uno, con la clínica de biología, después viene, obviamente, que es la biopsia para confirmar. Y este caso es una tuberculosis, que a nadie se le hubiese ocurrido pensar eso. Un paciente que tenía antecedentes de tuberculosis, y la biopsia al final y el cultivo no pueden tener. Y esto
una foto que le tomamos la semana pasada. ¿Qué está pasando en el Perú ahorita? Ya, el monkeypox, ¿no? ¿Qué nombre tiene el monkeypox? La viruela del mono. Entonces, ustedes ven en estas 4 imágenes que uno no encamina a la clínica con la biología, no sabe qué pedir. En todos estos casos hay que pedir una biopsia para hacer la toxina y cultivo, ¿no? Igual acá, ya le digo de frente, estas personas tienen dengue, pero pueden tener leptospirosis, pueden tener mareado, o cualquier cosa, pues se crían, ¿no? Y rash igual, puede ser sarampión, rubeola, dengue. Y acá igual, ¿no? Esta paciente tiene, por ejemplo, tuberculosis. Esta paciente tiene una micosis, una blastomicosis. Y esto, por ejemplo, es la radiografía de un interno que falleció con una peste neumónica en Trujillo. ¿Por qué falleció? Porque acá había peste bubónica ya hace 4 meses en esta zona y los estudiantes de la universidad no sabían qué estaba pasando. Manipularon al paciente y este paciente lo diagnosticaron como influenza y al final sí fue peste y falleció porque no recibió tratamiento afortunadamente. Es importante la epidemiología, ¿no? ¿De dónde procede este paciente? Acá queman la caña para sacar el tallo, las ratas fugan pues, junto con las pulgas y la yersinia y la gente vive en estas condiciones, ¿no? Entonces todo eso es importante, aunque sí al final resultó conocer, ¿no? Entonces, importante estos 3 brazos que ustedes no se deben olvidar. Para el diagnóstico de una enfermedad infecciosa necesitamos la clínica, la epidemiología y el laboratorio que va a complementar y confirmar la sospecha que ustedes tienen. Por si acaso, esto está en el TikTok para que lo vean más tarde. Entonces, hay las manifestaciones clínicas, pero también es importante acá cuántos días de enfermedad tiene la persona. Si tiene menos de 5 días de fiebre, se puede traer el virus, se puede hacer pruebas moleculares, pero si ya tiene más, ya se necesitan pruebas de serología para detectar anticuerpos. Entonces, es importante la manifestación clínica, la antecedente epidemiológica y qué tipo de muestra vamos a tomar. Va a depender de qué paciente. Si un paciente viene con diarrea, ¿qué muestra tomamos? Si viene con fiebre, sospecha dengue, ¿qué muestra tomamos? Si tú sospechas dengue en un paciente, ¿qué muestra tomamos? Sangre. Entonces va a depender de lo que ustedes están pensando, que digo, si un paciente viene con tos, como que pasaba con COVID, ¿qué muestra el mundo? Es un hisopado nasofaríngeo. Entonces va a depender de la manifestación clínica, de la antecedente epidemiológico, qué tipo de muestra la persona. Obvio, si tiene un paciente con meningitis, tiene un mayor. Un limpio cefalorraquídeo. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Entonces, también el tipo de prueba va a depender del momento en que, por ejemplo, en el COVID, primero 5 días se hisopado nasofaríngeo y se puede encontrar el virus ahí con la técnica molecular, con la prueba rápida. Pero pasados los 5 días o la semana ya el virus no está ahí, entonces según que son anticuerpos. Entonces es importante eso, ustedes no olviden. La manifestación clínica, antecedente epidemiológico, el tipo de muestra y el momento, el tiempo de enfermedad de la persona, para saber qué tipo de muestra da. Entonces, para procesar una muestra biológica necesitamos
una secuencia, ¿no? Y aquí tenemos una fase preanalítica. Es lo que nosotros tenemos que planificar, qué tipo de muestra, todo lo que hemos dicho, ustedes tienen que hacerse como un mapa conceptual en su cerebro, qué enfermedad tiene, de dónde viene, qué tipo de muestra estoy pensando y qué tipo de prueba le voy a hacer. Esa es la fase preanalítica. Luego viene la analítica en la que ya hay que procesar la muestra. Hay que hacer una prueba molecular, un cultivo viral, un cultivo para hongos, para bacterias, lo que corresponda, ¿no? Y la postanalítica es ya la interpretación del resultado. Porque puede haber, como nos ocurrió antes, la Marina Americana tiene un laboratorio acá en Perú, si no lo sabían, que viene a investigar todas las etiologías que hay en nuestro país para que en una supuesta invasión ya sepan a dónde están entrando. Entonces, como hacían pruebas de todos los agentes, que yo estoy hablando hace unos 15 años, nos dijeron que había casos de fiebre amarilla en Tigre. Y en otros nos llamó la atención porque hace más de un siglo no hay un caso de fiebre amarilla urbana y habían 10 casos. Y cuando fuimos a ver eran fiebres que se ven autolimitadas, que no correspondían a nada común del frío. Y ese era un falso positivo. Entonces la interpretación de la prueba tiene que ver también con la correlación con el clínico, porque puede ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces lo que vamos a ver ahora es esta fase. Entonces en esta fase tenemos en primer lugar lo que les comentaba en la anécdota de esta señora, ¿no? Tienen que decirle al paciente, mira, le vamos a tomar una muestra dentro, no va a traer en un frasquito, o le vamos a sacar una muestra de sangre, que eso no duele, etc., ¿no? Y también hay que ver el tema cultural. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo en la masonería o son los grupos de nativos, piensan que uno saca sangre para venderlo. Y eso que parece algo muy que no debería ocurre en la realidad y hasta te pueden hinchar por eso, ¿no? Porque si se quejan al banco, dicen que están vendidos a sacar sangre para vender, los pueden hinchar. Entonces es importante comunicarle al paciente qué vamos a hacer y también coordinar con el laboratorio. Porque yo le tomo una muestra y no sé a dónde lo voy a mandar. Tienen que saber a dónde vas a mandar, qué tipo de pruebas vas a hacer, si en el Perú se hace eso o no, qué laboratorio lo va a hacer. Y entonces la indicación del examen es qué tipo de pruebas le vamos a hacer. Todo eso hay que decirle al paciente. Y en un país como el nuestro, donde el acceso a la salud es muy limitado, hay pruebas que se pueden hacer en el hospital y otras de repente no, lo mandan al privado, pero todo eso hay que decirle al paciente para que esté orientado. Lo otro es la revisión de la solicitud y revisión de la muestra. Y esto es importante porque hay una ficha epidemiológica usualmente que se hace para ese objetivo. Entonces, en la fase preanalítica tenemos aspectos importantes. Primero es una ficha. Y lo mínimo que pueden poner en esa ficha es el nombre, la edad, el DNI, si tuviera un número de teléfono, ahora todo el mundo tiene teléfono. Ahora que levanten la mano para que no tiene celular. Todo el mundo tiene celular. Así que y es la forma más rápida de verificar a la persona. El tipo de muestra, cómo lo vamos a obtener, y luego de obtener la muestra, cómo lo vamos a preparar, embalarlo para poderlo enviar, ¿no? Y luego cómo lo vamos a transportar. Eso es lo básico que uno debe saber cuando uno obtiene esta muestra. Entonces, esta es la ficha epidemiológica.
Acá, por ejemplo, es para todo esto es argovir, ¿no? Es un ejemplo que estamos poniendo acá. Lo que les quería decir acá es, ya que está en discusión esto del serum, no el serum, con el ministro, todo lo que se llama, nuestra oficina de epidemiología en el Ministerio de Salud pretende que se llene toda la ficha y usualmente eso es una mala costumbre que a los médicos nos presentan que no llenamos los datos completos, tampoco escribimos bien. Y como que nadie entiende lo que escribimos. Y en realidad eso ya debería ser cosa del pasado. Pero en la vida real, si yo tengo 1 o 2 pacientes al día, obviamente le hago todo lo que examino, le hago todas las pruebas. Pero ¿qué pasa si estoy en una epidemia y tengo 30, 40 pacientes? No hay que dar esa ficha. Por más que esté, ¿no? Entonces ahora ya hay aplicativos, pero como le digo, sea aplicativo, sea en papel escrito, lo mínimo que debe tener ese dato es el nombre del paciente, su DNI, su número de teléfono, el momento en que la fecha de inicio de síntomas y el momento en que le toman la muestra. Si por lo menos esa información tuviera, esa información va a ser útil, porque se puede llenar toda la sintomatología, pero si no tiene ese dato no vamos a saber de quién es la muestra ni cómo ubicar a su paciente. Entonces es importante, ahora que hay aplicativos es mucho más fácil hacer esto, ¿no? El tipo de muestra, como les comentaba, puede ser una muestra de sangre, ¿no? Supongamos un síndrome febril, que estoy pensando en dengue, agarro un container y voy a tomar una muestra de sangre. Si es un cuadro respiratorio, le haré un hisopado nasofaríngeo. Si tengo un cuadro neurológico, le haré una punción lumbar, como estamos haciendo acá. Y si tengo una paciente o un paciente con disuria, con icturia, le voy a tomar una muestra de orina. Entonces, si usted le dice si a ese es el tamaño del frasquito, ya no te va a traer un litro, pues no te va a traer lo que entra en este frasquito. Y este otro frasquito que también todas las farmacias la venden es para muestras de heces. Entonces tiene esa tapita, saca la tapita que tiene una paleta. Y las heces se pueden colectar con esta paletita y es suficiente, ¿no? Ni siquiera es que hay que llenar eso de heces, sino sacar 2, 3 paletitas con heces, se guarda acá y entonces no hay riesgo de contaminación. Pero entonces podemos tener muestras de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de orina, de hisopado, de sputo, en caso TB, de semen también, ¿no? Cuando es necesario, secreciones, cuando hay úlceras o heridas, muestras de heces y finalmente tejidos cuando hay biopsia. Como el paciente ha fallecido, hay que tomar una muestra de tejido. Entonces es importante las medidas de bioseguridad. Necesitamos guantes, lentes, mascarilla y un recipiente donde eliminar las agujas y todo material de uso importante. Si no hay esto, por lo menos una botella gaseosa con lejía suficiente, ¿no? Pero hay que poner en un lugar adecuado para que los de limpieza, el mismo personal, no se contamine. Entonces es importante las medidas de bioseguridad. Y lo otro importante es que hay que estar vacunados contra algunas enfermedades que se pueden transmitir por manipular muestras, por ejemplo, la hepatitis B. Hay una vacuna. Acá, ¿quiénes están vacunados? Con 3 dosis. ¿Cuál de la mano? Y los que no levantan son que no están vacunados. Es obligatorio que todo personal estudiante de ciencia de la salud debe estar vacunado contra el hepatitis B. Porque cuando está frente a un paciente y toma una muestra, ese paciente puede ser rápido, está muy musculoso, muy bien parecido, pero puede ser portador crónico de hepatitis B, hepatitis C, HIV. Entonces es importante cuando uno manipula sangre o muestras
secreciones de un paciente, cualquiera sea la razón por la que viene, las medidas de bioseguridad. Entonces hay que estar vacunado contra la hepatitis B, que es gratuita y está disponible. Lo otro es que así cuando uno va a hacer una operación, una apendicectomía, por ejemplo, se necesita tener bisturí, todo a la mano, porque no vas, abres el abdomen y vas a ir buscando dónde está la pinza. Tienes que tenerlo todo preparado. Acá es lo mismo. Para tomar una muestra hay que tener todo a la mano. Guantes, lentes, los tubos, la ficha, el lapicero. Todo debe estar a la mano para que no haya problemas al momento de tomar la muestra. Estos son los elementos empleados para la extracción de sangre venosa. Esto se llama Vacuteno. Es un tubito estas son las agujas. Y esto se hace por medida de bioseguridad también. Es el recipiente, se saca la aguja, se pone acá, y ustedes ven acá, es también una aguja, pero que está cubierta con un gel. Esto va a ir a la piel y esto va a ir hasta esta parte del bacterio. Y se enrosca acá, y una vez que ya esta aguja está en la vena del paciente, se introduce este tubo que también es de gel, y esta aguja de acá va a entrar por acá. Vamos a verlo luego. Entonces, según el tipo de muestra y análisis a realizar, estos tubos tienen un código, ¿no? Que pueden ser con aditivos, con anticoagulantes, como la heparina, la DHA, etc. El tipo de muestra y para qué sirve, ¿no? Si es para serología de agentes infecciosos, si es para hematología, etc. Entonces va a depender, y estos protocolos ya están establecidos. Entonces para obtener la muestra de sangre hay que identificar correctamente al paciente, hay que rotular la muestra, selección del sitio de venopunción. Acá es importante hacer la práctica de cómo lograr ubicar una vena, ¿no? Limpiar con alcohol al 70%, aplicar un torniquete en este caso en el brazo, y colectar una muestra de sangre, ¿no? Que puede ser de 5 a 7 centímetros cúbicos. Y luego de obtener la muestra de sangre se hace una inversión, se invierte el tubo para mezclar con el activador si en el caso estamos usando un anticoagulante. Luego se centrifuga la muestra y luego se separa el suero. Y eso es ya algo que se va a hacer en el laboratorio. Pero cuando están en el trabajo en campo, uno puede llevar su centrífuga portátil, y actualmente ya hay tubos que tienen un gel en la parte inferior. Entonces no necesita centrifugar. Solo uno espera y el coágulo se vaya acumulando y se va a quedar con el suelo. Pasan 15, 20 minutos, uno ya puede extraer el suelo y poner un tubito para inhalarlo y enviarlo. Acá tenemos las venas donde uno puede tener acceso, y esto de lo que le digo es teoría, ¿no? Acá hay que agarrar la aguja y buscar la vena en el paciente. Es algo que hay que hacer. Y otra alternativa que actualmente hay son las pruebas rápidas, inmunocromatográficas, y para eso se usan solo gotas de sangre, ¿no? Y se elige el espejo entero, ¿no? Sobre todo en la mano que no usa la persona, por la izquierda, y se puede tomar de una soltera, ¿no? O en los niños pequeñitos recién nacieron en el tálamo. Y a partir de ahí se obtiene la muestra de sangre para él. Ya, este es el Vacuteno, como ustedes ven, que está tratando una muestra de sangre.
Bueno, este es un video cortito, este es el Vacutainer, el torniquete, los guantes, los tubos de ensayo, recipientes, columnas y una bolsa de perrillito. Entonces, como ustedes ven, está sacando la aguja y se va a enroscar en ese tubito de plástico, que es el receptáculo del tubo. Se pone el torniquete, se hace la limpieza de la zona que uno ha elegido para tomar la muestra. Y miren, se introduce la aguja solo con el tubito de plástico que es vacío. Y una vez que ya está fijada, se introduce el tubo y ahí está la aguja que tiene un jefe que se va a atravesar también la tapa que tiene el tubo. Y como está a presión negativa, la sangre va a brotar rápido, como ustedes ven acá. Y uno puede tomar hasta 2, 3 tubos manteniendo eso, porque eso es tubo al vacío y va a jalar de la sangre, ¿no? Porque es un vacío dentro del tubo. Esa es la forma de actuar, cómo es que se obtiene una muestra de sangre, ¿no? Utilizando el sistema que se llama el Vacutainer. También hay aparatos que permiten visibilizar mejor la vena. Esto tenemos en el Instituto Nacional de Salud, pero no reemplaza a la experticia que puede tener la persona por la práctica, ¿no? Lo que les decía, si se pueden también tomar muestras en papel filtro, como se llama el nombre comercial, el de Walkman, que son estos circulitos donde uno puede poner una gota de sangre y se va a expandir así, y esto se manda al laboratorio y ya ese es el procedimiento para obtener sobre todo anticuerpos o antígenos, o también ADN o ARN. Y de eso parece posible. La ventaja de esto es pues, que no necesita refrigeración, simplemente que esté bien sellado en una bolsita de plástico para mandarlo al laboratorio correspondiente. Y hablando de salud, una de las condiciones en las que uno va, ¿no? Por zonas rurales, entonces uno tiene que garantizar que la muestra esté adecuadamente empacada para poder lograr todas esas condiciones en las que uno transporta. Lo otro es que si el paciente fallece o una biopsia pierde o algún órgano, sobre todo cuando se toman muestras de hígado, por ejemplo, las muestras deberán igual pensar, si voy a hacer una histopatología y usar un formol neutro, se usa un formol neutro al 10%. Y el tamaño del tejido debe ser de 1 a 2 centímetros, un cubito que tenga 1 o 2 centímetros de nada, no necesita ser un tronco grande, porque si uno a veces me pone un trozo grande de tejido, el formol lo que va a hacer es coagular la parte externa y adentro mostrar nuestra parte. Entonces el tamaño del tejido tiene que ser pequeñito, 1 a 2 centímetros de lado cubito, nada. Y en qué se debe enviar una muestra del tejido en formol al 10% en formol neutro. Y ahora ya se puede hacer pruebas moleculares a partir del tejido, antes no era, ahora ya se está estandarizando. Bueno, acá tenemos una muestra de hígado de un paciente con fibromialgia que vimos en el Lancet, y cuando uno abre se entusiasma porque quiere ser medio kilo de hígado, ¿no? Y en realidad no es para hacer un paté, sino para hacer una histopatología, y ese es un cubito. Y antes, cuando todavía no había técnicas como tenemos ahora la biología molecular, había técnicas xenodiagnóstico que se crían chirimanchas, ¿no?
Y esas chirimanchas se introducen en estos frasquitos que tienen un tul o una telita muy delgada, y esto se pone en la piel del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad de Chagas, el tripanosoma va a estar ahí, entonces estos diatominos van a chupar la sangre de la persona y se van a infectar. Luego se hace la micropia de estos insectos para ver si está parasitado. Entonces estos chirimanchas son, diatominos son criados para estar seguros que no tienen infección. Entonces si una persona pica, mejor dicho, se usa esta prueba para que estos chirimanchas piquen a esa persona. Si este diatomino se infecta es porque la persona le infecta. Y se vean, bueno, eso lo van a ver en otra clase. Y esto es lo que, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Uno a veces no hace el diagnóstico porque es un un clínico excelente, sino porque tiene un trabajo sistemático. Entonces, si uno tiene una lesión de este tipo y no sabe qué cosa es, no tiene por qué saberlo necesariamente, entonces se usa un punch, que es como un lapicero, pero que tiene la punta como una cuchilla circular. Entonces se saca una porción de piel, tanto la piel sana como la parte de la lesión. Como ven acá, entonces giran y obviamente se pone anestesia previamente, se extrae esta porción de piel y sistemáticamente uno debe hacer esto. Acá, por ejemplo, lo más frecuente es que puede ser un hongo, puede ser una tuberculosis, una leishmaniasis, o también puede ser un cáncer. Entonces, ¿cómo saberlo? El cáncer no se va a poder cultivar. Entonces, acá lo que hay que hacer es cultivo para hongos, para micobacterias, tuberculosis, para la leishmania, y otra porción se manda para histopatología. Y en la histopatología nos van a decir si es un cáncer o es un hongo o es una bacteria, lo que sea, lo que corresponde. Entonces, esto uno debe hacerlo de manera sistemática. No decir, antes que le doy tratamiento y cuando después de 3 meses me doy cuenta que no mejora o está peor, hemos perdido tiempo, el paciente ha perdido tiempo, se ha empeorado la situación, entonces hay que hacer la prueba de manera sistemática. Bueno, esto no lo voy a leer, solo es, yo le voy a enviar la bibliografía, es un manual que tiene el Instituto Nacional de Salud, donde está el agente infeccioso, las pruebas, el tipo de muestras, en qué momento se debe tomar la muestra, la cantidad, cómo transportar y cómo conservar. Entonces, como digo, esto no lo van a poder leer de donde están, pero es importante que lo tengan. Ya todos están en internet, pero es importante saber dónde están para saber qué tipo de muestra es, en qué momento se está tomando, la cantidad, cómo transportarla y cómo conservarla. Entonces es importante la preparación para el embalaje de bioenvuelto. En este caso es importante rotular el cioreal con plumón indeleble, porque todas las muestras están en lugares húmedos y el papel a veces se desprende y se pierde. Muestras muy valiosas pueden perder. Entonces, la información básica que debe tener esa muestra es el nombre y apellido, la fecha de obtención, la procedencia. Ya se utiliza el código de barras. En el código de barras está todo el DNI, toda la información que tiene el paciente. Pero ya ese código de barras que viene en el sticker se pone en la ficha, se pone en el tubito y se pone en el sobre. Entonces ya cuando el laboratorio llega a la muestra, simplemente lee el código de barras con un lector y ya sabe, toda esa ficha va a salir en la pantalla del computador. Eso ya actualmente funciona. La otra cosa es no usar inicial.
Los iniciales puede ser cualquier otro número, ¿no? HDP, o no saben. Igual que eso me llama. Lo otro que yo voy a leer por parte de la día y hay que asegurarme para que haya un. Lo que les estoy diciendo son cosas bastante generales, porque esto es un tema que es como de guía de hacer esto, pero lo mínimo que ustedes deben saber, cuando ustedes toman una muestra de sangre y sacan el suero, esa muestra debería ser enviada entre 4 y 8 grados. ¿Y cómo se logra eso? Ustedes habrán visto esas. Hay unos maletines donde se transportan las vacunas, las termas. Esas termas tienen croquetas de hierro. Y eso puede durar hasta 24 o 48 horas. Entonces se ponen esas croquetas en la terma, los crioviales que contienen el suero dentro, y entonces de esa manera ustedes pueden lograr hacer aislamiento viral, pueden hacer pruebas moleculares, pruebas serológicas, lo que quieran, en esa condición. Antes, cuando yo entré a trabajar al Instituto Nacional de Salud, viajaba con un balón de nitrógeno porque los gringos nos habían dicho que los virus solo pueden mantenerse a esa temperatura, de 80, 100 grados, y nitrógeno líquido. Y íbamos en el avión, era un riesgo italiano llevar un balón de nitrógeno en un avión, y felizmente las normas no eran tan estrictas y nos dejaban viajar así. Ahora está totalmente prohibido ir con eso. Pero después, como nos prohibieron ya llevar balones de nitrógeno, empezamos a usar esas termas entre 4 y 8 grados, como normal, se lograba aislar el virus, no necesitas tener temperaturas tan bajas. En concreto, la temperatura para transportar muestras de suero es entre 4 y 8 grados. Y una cosa importante es el triple empaque. El recipiente primario, que debe ser hermético, es obviamente el tubito con la tapa roja, que debe estar bien cerrado. El segundo empaque, que debe ser hermético, también tiene un plástico, y ahí uno puede poner las croquetas de hierro, o también usar las termas que le he dicho de vacuna. Entonces, ese es un empaque exterior. Y luego un embalaje exterior, donde uno va a poner es frágil, ¿no? Porque a veces cuando se llevan los aviones, los tiran y ahí se pueden romper o se pueden apuñalar de rama. Sobre todo si el tubito de vidrio se pueden romper. Actualmente ya la mayoría son tubos de plástico, ¿no? Y ya no hay ese problema. Pero igual hay que poner el aviso de bioseguridad, que es un material infeccioso, y la posición en la que debe ir. Y estas cajitas ya vienen ya impresas de esa manera. Y apuntar la recomendación. Esto es lo que les decía. Nosotros en el INS tenemos este tipo de envases para transportar muestras. Y acá dentro van las croquetas de hielo. Esto es lo que antes usábamos, el nitrógeno líquido. No quiere decir que ya no se use. Ahora esto que usamos ya en el laboratorio para guardar por 1 año, 2 años muestras que son de alto valor biológico. Bueno, estas son mecanismos de transporte de muestras más sofisticados que tienen CNC, pero el principio es el mismo. Tiene un espectro primario que es el tubito, un secundario que es el plástico, y el más externo ya es el cartón, donde están todas las informaciones. No hay que olvidar de poner este aviso con este símbolo de bioseguridad
de sustancia infecciosa. Lo otro es que estas muestras no deben ser, no es pues un zapato o algún objeto que no puede tener riesgo, son objetos que tienen riesgo, entonces todo está reglamentado. Hay que estar seguro de cuál es la reglamentación nacional para, de acuerdo a eso, se debe enviar la nota. Entonces tenemos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de IATA, tiene sus normas establecidas cómo se debe enviar. Entonces, eso que hemos mencionado de los empaques es algo obligado a tener esa información. Y se clasifican en dos categorías de las muestras. La de categoría A, que son sustancias infecciosas capaces de provocar incapacidad permanente o enfermedades potencialmente mortales o inhumanas. Y para eso hay que asignar el nombre y el número de Naciones Unidas que también ya está establecida, diciendo que es una sustancia infecciosa. Y eso también hay tanto para humanos como para animales. Y la bioseguridad de tener en cuenta. Y la categoría B son sustancias infecciosas que no cumplen con criterios de inclusión de la categoría A y también tiene su número correspondiente. Pero es importante también esta parte reglamentaria porque han hecho tanto esfuerzo en tomar una muestra, invertir tiempo, esfuerzo y van a la empresa y dicen que no podemos mirar. Hay que averiguar previamente. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, ahora creo que se ve que es una parada de cuatro tratamientos que tienen realizados en la clínica, en la epidemiología y laboratorio, pero por alguna razón solamente tengan que hacer en el salud, solamente la clínica y la epidemiología para poder actuar prontamente, si prescindir del laboratorio. claro, la pregunta es muy interesante, muy pertinente. Él dice que si hay los tres pilares, la clínica, la epidemiología y el laboratorio, si yo puedo actuar como médico solo teniendo los dos primeros, obviamente que sí. Depende de dónde estás, de dónde estés. Estás en una zona rural, no tienes, y aunque estás en una zona urbana, ahora ustedes han visto o han escuchado la noticia del ingeniero Ayalarín que fue muerto, que tenía dengue. Entonces, solo para pensar de que muchos de los fallecidos por dengue son pacientes que no debieran haber fallecido. No estoy hablando del ingeniero Ayalarín que tenía otra patología de fondo que lo ha documentado. Pero en general, la mayoría que mira, y en Lima, antes el dengue era un problema de mosquitos, de pucalpa, de fibra, ahora está en Lima. Y lo peor es que este año ha habido más casos y más muertos en Lima. Y en Lima nadie va a decir que no hay acceso al laboratorio, no hay acceso al diagnóstico. Existe eso. Hay pruebas moleculares, de secuenciamiento, de identificación, pero la gente se muere. ¿Y por qué? Porque si uno no actúa oportunamente y no da un tratamiento adecuado, se muere. Entonces, ¿qué pasa con los colegas médicos que están esperando el resultado del laboratorio para actuar? Entonces, el diagnóstico no basta la resolución diagnóstica qué enfermedad estás pensando que tiene ese paciente, sino también cómo está su evolución clínica. No es lo mismo un paciente con dengue que tiene todo el día de enfermedad y solo tiene malestar, dolor de cabeza, dolor retromuscular, fiebre, pero está entero, puede tomar su líquido, puede comer. ¿Tiene dengue? Sí tiene dengue, lo puedes confirmar con una prueba molecular, con una prueba antigénica, ya tiene dengue. Pero otra cosa es que pasa
4 o 5 días, ese mismo paciente le baja la fiebre y empieza a tener dolor abdominal, empieza a tener vómito persistente. Eso significa que ese paciente se está chocando. Entonces, tiene dengue, sí tiene dengue, pero está en qué momento de la enfermedad. Entonces, si yo veo al comienzo le diré, mira, toma agua, líquido, tu paracetamol y regresas. Si tienes alguna manifestación, si me la alarma, dolor abdominal, vómito persistente, o sangrado, etc. Entonces, si veo a mi paciente con signo de alarma que está entrando en shock, yo no voy a esperar a que pruebe el laboratorio que me confirme o no. Si ya sospecho eso, empiezo el tratamiento con una hidratación eléctrica por la vena para que ese paciente no siga progresando al shock. Por el caso del dengue no es un shock hipovolémico, es un shock distributivo, o sea, el plasma, por este mecanismo inmunológico de respuesta a una segunda infección, las proteínas del plasma se van a pasar al extravascular y se va a chocar sin perder nada al exterior, simplemente de distribución. Y eso hay que tratarlo inmediatamente con solución salina, que no cuesta mucho. Lo que acá hace falta es que el médico esté a las 24 horas, no el único médico, no turnándose para que esa persona no entre en shock y pueda salir. Una vez que se controla esta baja de la presión arterial media, el paciente no debe morir. Pero eso es lo que acá nos falta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene, como han leído en un paper, que las plaquetas están en 30.000, 40.000, el hematocrito debe estar en 60. Entonces, estoy esperando ese dato del laboratorio que puede demorarse horas y el paciente está muriendo. Entonces, no depende incluso de la disponibilidad de pruebas, sino del criterio médico. Entonces, ya va más allá. Por un lado, para el diagnóstico es importante la clínica, la epidemiología y el laboratorio, pero para el manejo, con mayor razón, es la dinámica de la enfermedad. ¿En qué momento la enfermedad está ahí? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de violencia, una persona le dispararon en el tórax, está sangrando, yo no voy a esperar una prueba de hematocrito para ver cómo está su hematocrito, están analizando. Yo asumo que sí, y le pongo un salino si no tenemos sangre, o si hay sangre, una transfusión. O sea, eso es importante que ustedes lo tengan, y gracias por eso nos debe hacer pensar que ante todos somos médicos y no olviden esa triada para el diagnóstico. Y si no tienen la última, no importa. En otro caso sí es imprescindible el laboratorio. Por ejemplo, una persona que tiene VIH y tiene relaciones sexuales, tiene múltiples parejas, pero él está aparentemente sano. Entonces esa persona es imprescindible tener una prueba de laboratorio para saber si tiene una infección o no, porque ya es un riesgo ya no solo para él, sino también para los demás. Entonces el criterio médico es importante. Y todavía otro aspecto importante que les quería recalcar es que no pierdan el sentido común. En la medicina es importante el sentido común. O sea, ¿qué es lo razonable que puede hacer en ese momento sin esperar tanta evidencia, tanta aventura clínica que pueda haber? Pero toda esa información me sirve para actuar en el momento indicado. Y eso es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente, pero hay que cultivarlo. En la medicina, pues, como los maestros nos decían, la medicina no es una ciencia pura, ¿no? Es ciencia y arte. Y ese arte es, en la formación que tenga estos años en la universidad, lo van a ir amoldando. Y por eso es imprescindible el contacto directo con el paciente. La simulación está bien, el internet está bien, pero nosotros, entre todos, somos humanos, ¿no?
Los pacientes siempre esperan que la voz del médico, el aliento del médico y con que le toques empezar el hombro es suficiente para muchos pacientes. Perfecto. Esta presentación está acá en el escritorio, lo pueden copiar, no hay problema. Buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes. Viene el segundo ponente de la tarde de la teoría 4 teorías. Ustedes son puntuales, son lo básico que ustedes tienen que entender. Presento a ustedes al doctor Carlos Raúl Sevilla, que él se encarga de esta teoría. Luego de él viene la doctora Ana Cuadra, que ya está presente también. Ya están advertidos que lo que pasó el día jueves fue un error, una falta de conversación de un colega llegó y ya ustedes habían partido en este momento. Esa clase va a ser de cada día jueves a las 12. Entonces ustedes, en los profesores Sevilla, esta es la teoría de los hijos. Bien. Bienvenidos al Instituto de Ciencias Tropicales y a las aulas del Paraná. Bien, vamos a empezar esta parte de la clase. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de muchos problemas, de muchas cosas buenas, de muchas cosas malas, y también de un entorno complicado, dependiendo de dónde esté y cómo lo veamos también. Pero desde el punto de vista microscópico vamos a tener infinidades de seres vivos, dentro de ellos patógenos y no patógenos que vamos a ver. Cada uno tiene la mano en algún lugar, pero previamente ¿dónde? O el pie, ¿no? Cada tiempo estamos interactuando con nuestras actividades. Cuántas veces nos hacemos, cuántas veces agarramos el alcohol gel, nos lavamos las manos, usamos guantes, vamos a un hospital y interactuamos con diferentes comités o personas o el entonces, estamos expuestos a una serie de microorganismos y nosotros también tenemos nuestros propios microorganismos. Entonces, es importante ahora entender un poco algo general de cómo podríamos estar relacionándonos con este mundo microscópico y cómo nuestra inmunidad también reacciona o no frente a ello. Vamos a empezar con los agentes patógenos de la piel. Previamente vamos a ver un poco de las generalidades, algo de definiciones, el microbioma de la piel, microbioma, patógenos de la piel y microbioma. Entonces veamos acá un microbioma equilibrado, pero señalado con la piel, va a alterarse ese ecosistema que alberga innumerables microbios de diferentes orígenes. Bien, entonces, un poco para que ustedes recuerden también, aquí tienen ustedes la piel, que es el órgano más grande del ser humano, es algo fría en relación a la temperatura corporal interna, ácida y seca. Y la membrana basal le toma unas 4 semanas para renovarse, ¿no? Y así, cada día vamos descamando, ¿no? Estas células que previamente estuvieron formadas. Entonces es importante saber que podríamos estar colonizados, ¿no? O infectados, ¿no? Una infección que te da el síntoma, pero estar colonizados, podríamos hacerlo con las manos y podríamos tener una gama de microorganismos. Muchos de ellos pueden ser propios de la persona y otros pueden ser que están allí de forma transitoria. Entonces, esas bacterias pueden estar ahí y hay que ver hasta qué punto esta colonización está ahí y estamos
son inofensivos y a veces son benéficos. La polinización impulsada por esta ecología de la superficie de la piel se va a ver un poco, digamos, condicionada a la topografía. No toda la parte de nuestra piel, de lo mismo en la mano, en la ingle, por ejemplo. Factores endógenos del hospedero, no es lo mismo en un niño, una mujer, hay variaciones. Por ejemplo, hay una hormona que es patógena, por ejemplo, y el varón es casi asintomático en relación a la mujer, ¿no? Es más sintomático, por ejemplo. Y luego también tenemos que pensar si es hay transitoriedad física, o sea, la bacteria, el microorganismo está allí físicamente como un cuerpo, claro, microscópico, pero está allí, o está ya es residente, o está pasando o ya se quedó, ya convive y se microorganismo. Las respuestas inmunes innatas y adaptativas modulan la microbiota cutánea. ¿Ya? Y un poco el autor de esta parte de que tomé la información decía, la microbiota es casi un microbioma. ¿No? Siempre teníamos el paradigma de que la respuesta inmune modula a los microbios. ¿No? Tenemos buena respuesta inmune a nuestro background genético que cada uno de nosotros podamos tener, modulando a los microbios. Por lo menos genéticamente más susceptible que otra persona. Podríamos ser, digamos, más resistentes o no a esto. La respuesta inmune podría modular, sí, pero también lo otro es que la microbiota puede modular. Entonces, es de modo microscópico, vista de una manera bastante holística. Todo tiene que ver con todo, pero hay que buscarlo, ¿no? Hay que estudiar. Muchas cosas están para seguir investigando y desarrollando. Y otros ya se están estableciendo. El desarrollo de métodos moleculares para identificar microorganismos ha llevado a una visión emergente de la materia residente de la piel como altamente diversificada. Tradicionalmente, ustedes van a llevar el curso y vamos a entrar paquetes, ¿no? Focos, gram positivos, gram negativos, de forma general. Vamos a aislar, vamos a la muestra, vamos a centrarla y vamos a ver colonias de las placas de acá. De la colonia es ninguna placa. En un caso no veríamos turbidez o absceso, pero el estudio de la colonia es en una placa. Y eso vamos a tener al final del curso de la. Voy a aprovechar un poco para hacer una introducción a todo el curso. Ya, entonces veamos pero no todo un microorganismo crece, porque hay microorganismos, digamos, que son de fácil cultivo, y en un magar nutritivo crece también los focos auros. ¿No? Entonces, por ejemplo, el streptococcus pneumoniae y el neumococo no crecen en magar nutritivo, tenemos que centrar en la sangre, ¿no? Y así. El micobacterio tuberculosis tendríamos que centrar en un magar especial, como el de Jensen. Y como es una bacteria nivel 3 que se transmite vía aerosol, lo centramos en un nivel 3 de protección. No lo centramos en plata, sino en un tubo, tapa roja, cerrado, hermético. Y lo trabajamos en una cabina, ¿no? Por ejemplo, que a veces se rompa y contaminamos todo. Entonces, es importante. Pero todos estos microorganismos que se han investigado por la microbiología tradicional, ¿la podemos negar? Sí, va a depender de mucho, en algunos casos sale negativo, porque previamente de antibióticos, o hay otros problemas en la toma de muestras, pero aún así crece. Si alguien tiene que urinar le dan antibiótico, quizás ya a la hora de cultivar no crece, porque fue un tratamiento, ¿no? Entonces es importante saber que es un microorganismo tradicionalmente lo cultivamos, pero hay otros microorganismos que es difícil de cultivar. Entonces, por ello, estas herramientas han venido a ayudar y poder determinar este otro grupo de bacterias que normalmente están en una piel sana, en una persona asintomática, que hacer un estudio microbiológico en un hospital no tendría mucho, digamos, urgencia para saber si, porque está sano, hay que ayudar algo. Bueno, generalmente el hospital va a que se aqueja de dolor, un problema, una molestia, y hay que investigar qué agente etiológico está ocasionando ese síntoma, que es la modificación clínica, o no, está de
trastornos de la piel humana y no los enfoques terapéuticos pro-microbiano y antimicrobiano para su tratamiento. Entonces, nos podría servir el microbioma ver subpoblaciones de bacterias en unas personas, sí, el nivel intestinal se ha visto, ¿no? También a nivel de la piel. ¿Hasta qué punto ciertos microorganismos van a estar ubicados en un nicho ecológico, digamos, dado una distribución anatómica? No es lo mismo la microbioma que la cárcel que repente aislar una bacteria ahí que tanto es significativo o no, de un equilibrio no estático o no. Sigamos, entonces vamos a definir, no sé si ya lo han visto, qué es diferencia entre patógeno, patogenicidad y virulencia. ¿Alguien ya lo sabe? Patogenicidad y virulencia. Entonces, tratando de un microorganismo patógeno, ya se sabe que es patógeno. Por ejemplo, el tapetes político es una ameba patógena, pero su hermana primera, por decirlo así, esta ameba dispara en un patógeno. Entonces, uno causa la enfermedad y el otro no. ¿Pueden encontrar en las muestras fecales? Luego tenemos virulencia, pero virulencia ya viene a ser el grado de patogenicidad. Trypanosoma cruzi en el norte suele ser un poquito más, hay más síntomas, perdón, en el sur, pero en el norte hay poca casuística, hay más síntomas. Bueno, eso ya no fue mucho porque ya bajó la trayectoria y hay pocos estudios que generan. La blastocitis omilis se describió que es patógeno. Al inicio, cuando estudiábamos nosotros, decían, bueno, es no patógeno, de acuerdo al número, ya lo decimos por cabo. Pero podría, ya es considerado patógeno. Anteriormente, de acuerdo a síntomas, y le da tratamiento, no. Pero llegó un día que se dijo es patógeno. Pero no en todas las personas causa síntomas. Bien, entonces ahí esa definición. Entonces, pero la virulencia ya es digamos, la intensidad de esa patología y se expresa con una gravedad de los síntomas. Y el genoma, con el conjunto completo del ADN de un organismo que incluye sus genes, la microbiota y la microbioma, a veces se un poco que se superponen, ¿no? Y vamos a describirlo, a diferenciarlo de esta forma. Es una comunidad de microorganismos, la microbiota vivo residente en el nicho ecológico determinado. Entonces el intestino, en este caso la piel, en cambio el microbioma es el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolismos. Entonces hay bacterias que pueden estar viviendo sobre la piel y están excretando ciertas sustancias que de alguna forma eso dice, ocupa ese espacio y no viene otra bacteria patógena. Y así. Y la disbiosis es el desequilibrio del microbioma. Entonces, ese es el nuevo, digamos, bueno, no tanto la término, pero ya se está aplicando bastante desde el punto de vista inclusive de la nutrición para ver qué tanto lo que uno come no altera o no, o lo que es administrado, terapéuticamente altera o no la flora intestinal, la microbiota, la flora intestinal, entre comillas, anteriormente decíamos flora intestinal, ahora decimos microbiota. Entonces, ¿qué tanto esa alteración genera, digamos, un ciclo? Entonces, y la epigenética, bueno, el estudio de Heine, el estudio de procesos que regulan, el estudio de los procesos que regulan y cómo y cuándo se activan y desactivan ciertos genes. Por ejemplo, la epigenética, si nacen dos personas idénticas, pero si son iguales genéticamente, pero en el futuro, cuando ya son mayores, hay ligeros cambios. Entonces, ¿qué actúa tu genoma para que esa persona tenga otra detalle diferente, un poquito más, de repente, o algo diferente, detalles diferentes? Y la epigenómica es estudiar ese cambio un poco para, digamos, ¿qué es entonces el microbioma? Los microorganismos que viven en un determinado ecosistema. El cuerpo humano, el suelo, el agua, también se puede estudiar el microbioma del agua, de una planta de maíz, desde otro punto de vista del interés de la ciencia. Pero si vamos al cuerpo humano, nos hablamos de forma general de todo el cuerpo humano, pero también podríamos hablar del intestino y la piel. Entonces, y hay leyes así trillones de microbios, simbiontes,
y bacterias 40.000 especies. Imagínense, 40.000 especies diferentes, estudiaban todas. Entonces, tendríamos que centrar en la más importante y sobre todo, de importancia médica, aquellas que causan una sintomatología, ¿no? Pero ahora también nos estamos preocupando por aquellas que no causan sintomatología, pero de alguna forma contribuye a que se instale un patógeno o contribuye a evitar que se instale el patógeno. ¿Bien? Luego tenemos allí en el humano, hay millones, que pueden ser bacterias, virus, hongos y protozoos, ¿no? Prácticamente es el desarrollo del curso que usted va a tener, ¿no? Vamos a estudiar bacterias, vamos a estudiar virus, hongos y protozoos, ¿no? Con todas las características básicas comunes de cada grupo y con todas las características de todos los agentes biológicos y cada uno de esos temas, ¿no? Es interesante, es un mundo microscópico que se le va a brincar bien a ustedes, pero depende de ustedes profundizar, ¿no? Al menos desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Porque es una agencia un poco más de gran mayor conocimiento, ¿no? Quizás se podría profundizar más al final, que cuando ustedes terminen el curso van a tener un bagaje mayor y podrían de alguna forma investigar otros aspectos que tradicionalmente no se investigaban y que ahora ustedes con las nuevas herramientas de diagnóstico o los nuevos enfoques podrían redireccionar o complementar el desarrollo de nueva información o de nueva evidencia científica. ¿Bien? Y viven en diferentes partes, ¿no? Microbioma de la piel, intestinal, etc. Importancia de la salud: ayuda a digerir alimentos, por ejemplo, produce vitaminas, ¿no? Hormonas, regula el sistema inmune, influye en la salud mental también. Aquellos que van a ser psicólogos, ¿no? También psiquiatras, por ejemplo, ¿qué tanto? El problema es el microbioma, ¿desde cuándo? Y la parte genética también de la persona. Información, también hay una X, información extragenómica. No todo está en los genes que los métodos pueden detectar. También los microbios que están actuando con proteínas, sustancias, que son productos de genes, ¿no? También. Entonces, las pruebas detectan genes, pero ¿qué tanto el polimorfismo genético de cada microorganismo está expresando proteínas o sustancias, moléculas con diferentes posibilidades de estructura química o molecular? Y aquí, por ejemplo, tenemos de cómo va a poder evolucionar los microorganismos en el intestino de un niño, por ejemplo, ¿no? O en general, ¿no? Dependiendo de la. Y acá, si pudiera ya debe haber escuchado que es lo mismo que nada. ¿Qué es mejor, que nazca parto natural o parto cesárea? Parto natural, ¿no? Porque se economiza con la parte de la mamá. Y lo otro, por ejemplo, uno más susceptible a infectarse o colonizarse con otras bacterias que pueden ser más patógenas que las que están en la mamá, como parte del microbioma. Entonces, el equilibrio del microbioma, ¿no? Se recomienda, ¿no? Dieta equilibrada, un poco así, estilo de vida activo, ¿no? Uso excesivo de antibióticos, ¿no? Evitarlo, dormir lo suficiente, reducir el estrés. Muchos de esto lo podemos evitar, no. ¿Pueden reducir el estrés? Si sabemos que se van de vacaciones. Entonces, prácticamente tenemos que adaptarnos al estrés. Entonces, no podemos reducirnos muy cansados, a veces están muy agotados. Van abordando a veces por el sistema, tratar de ver ese detalle del problema y ponerlo ahí en la nube y luego dejar más tranquilo, ¿no? Para tratar el medio, ¿no? Como dijo el doctor, del sentido común. Entonces estamos atentos a lo que en el momento tenemos que hacer. Lo otro sí también es importante, nos preocupa de los problemas de la persona, pero en ese momento que estamos atendiendo a un problema para resolver, sobre todo problemas de salud, debemos estar atentos para sobrellevarlos. No. Va a ser, lo vamos a hacer el pase de los problemas. Y la mente rápidamente se distrae. Entonces es importante
importante, y sobre esto hay bastante, saben que YouTube encuentra información, y ya, bueno, ya no sé qué tan científico sea ello, pero hay que tomarlo con pinza, mucha información que está circulando también. Pero este equilibrio bonito, armonioso, que en algún momento decíamos, ¿desde cuándo comenzaron los achaques? Van a decir ustedes, de repente más adelante o ya ahora, no sé, con su familia, ¿no? Entonces, uno de los factores podría ser la simbiosis, ¿no? Que es la alteración, ese desequilibrio. Ya no tiene equilibrio el microbioma, nuestra carga bacteriana y microbiana en general está en desequilibrio, y ahora que estamos hablando de enfermedades digestivas, ¿no? Que es lo más común, la meteorología, por ejemplo. Las alergias, ¿no? Enfermedades autoinmunes, cáncer y enfermedades mentales, también está relacionado a ello. Entonces, ¿qué es el microbioma de la piel? Entonces, es el órgano, la piel nuevamente es más grande, y el pH es ligeramente un poco ácido, de 4.7, es un ecosistema de unos 8 metros cuadrados, ¿no? Los pliegues, las imaginaciones, los nichos especializados, ¿no? Pueden sustentar, ¿no? Albergar una gama de microorganismos. Entonces, la colonización se va a ver favorecida por esta ecología de la piel, ¿no? Estos microorganismos se consideran simbiontes y pueden educar a millones de linfocitos T aquí. En la piel, ¿no? Pareciera que no hay sistema inmunológico, sí hay. Ustedes hagan algo de deporte, ¿no? Después se raspa la rodilla, a veces se infectan y sale la manera. Hacen un protiza y el cosito. Entonces, ¿ven? Nuestro organismo responde ante la adversidad, y nuestro sistema inmunológico va a tratar de controlar esa disrupción y ese ingreso de microorganismos, patógenos, no patógenos, para tratar de controlarlos y eliminarlos. Y ya los linfocitos T son parte de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Si hablamos de neutrófilos, es inmunidad innata. Neutrófilos. Creo para tener la teoría del jueves. Y los linfocitos T y linfocitos B tienen que ver con la inmunidad. La mayoría de los microorganismos son inofensivos o benéficos. Identificación de moléculas de microorganismos, estudio de la población polimicrobiana, por eso el estudio del microbioma, que interactúan con estas células epiteliales del hospedero, la inmunidad es correspondiente, adaptativa y natural. Esta composición microbiana depende de varios factores intrínsecos y extrínsecos, y bueno, ya bien, ¿no? El desequilibrio de esta microflora, también entre comillas, cutánea, predispone al individuo a enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. Entonces, muchos patógenos de la piel comunes, tales como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, son inhibidos por un pH alto. Ustedes han escuchado la bacteria que come carne, y la vida se produce en Japón, ¿no? El año pasado creo que fueron, ¿ya? Y ya ha aparecido Latinoamérica. Entonces, miren, muchos patógenos comunes tales como el Staphylococcus aureus también ocasiona la vaquitis, tanto en el humano como en los animales, ¿no? La vaquitis también. Entonces, y la presencia de un pH ácido, digamos, son inhibidos, ¿no? Favoreciendo el crecimiento de estafilococos y bacterias coagulasa negativa. Parece que viene una especie de guerra, ¿no? O una especie de competencia entre poblaciones bacterianas, ¿no? Las benéficas y las malas. Las benéficas proliferan, ¿no? Y de otra forma van a protegernos de los humanos producen cantidades mucho mayores de sebo que contiene triglicéridos. Comparándolo con los animales, el humano produce sebo. Entonces, eso es bueno, ¿no? Pero esta bacteria, ¿no? Hace de que sea metabolizada. Entonces, produce cantidades mucho mayores de sebo que contiene triglicéridos. Entonces, el microbioma de la piel, ustedes ya conocen la estructura de la piel, y podemos tener patógenos, por ejemplo, ¿no? La malacesia es una levadura, y esta levadura acá, y puede ocasionar lesiones. Generalmente, en personas de piel clara, las lesiones son rojizas, en las personas de piel oscura, las lesiones son como pequitas blancas. Entonces, cuando van a la playa, tienen que ver
estudiar a la ciencia en la parte de micología y el demode folicular afecta principalmente a los folículos pilosos de los estaditas y ocasiona blefaritis, ¿no? En las personas mayores es más frecuente, pero en los jóvenes no es exclusivo. Entonces, puede estar en la piel ocasionando o relacionado a la rosácea, ¿no? Y así. Parece que ahí también está lo que se color. Y así. Bueno, y así tenemos entonces diferentes organismos como comunidades entrelazadas de cocos y bacilos, especies de proteobacterias, estafilococcus, proteobacterias acné, que hemos mencionado, la malacesia, y algunos virus también pueden dar. Ácaros, este demonio es un ácaro, van a estudiarlo también en el capítulo de parasitología. Y siguiente, entonces el microbioma en la piel, tenemos alteraciones del balance del microbioma, porque son infecciones de los microbios que pueden haber, perturbaciones endógenas, variaciones genéticas propias de los microorganismos, ¿no? Una bacteria resistente, que es una flora resistente, entonces va a resistir a los antibióticos, están agregando cremas, que quedan agregadas, son resistentes. Y lo otro por efecto de perturbaciones exógenas, el lavado de manos. Es importante el lavado de manos, apréndanlo, está en internet, hay diferentes formas dependiendo de qué están usando. Entonces, pues, la resistencia a los antimicrobianos es tan complicada que más barato es lavarse las manos, evitar la contaminación cruzada, mucho de EPS. Y así, el efecto bactericida de la luz ultravioleta, cuando ese enfoque se ha caracterizado, el inmunológico del patológico, y así tenemos. Ahora, ¿cómo estudiamos a esta bacteria? ¿No? Estudiamos con pruebas moleculares a partir del estudio de la secuenciación genómica del ARN ribosómico 16S. ¿No? Y esta nos va a permitir de alguna forma identificar a nivel de género, en el 90% de los casos, de especies, de 5 a 83%. Entonces, pero el problema, como ya les había mencionado, es que cómo considerar los centros de los métodos utilizados para extraer, amplificar y secuenciar ARN. Recuerden que los microorganismos lo estamos estudiando por esta técnica y esa secuencia, pero ¿qué es una secuencia? Entonces, estamos haciendo cuando se está tratando de sistematizar y tener una gran cantidad de información o que son comunes a todos en relación a qué, pero las secuencias técnicas son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Investigando, clasificando a las bacterias, las citobacterias, poliquites, bacteroides y proteobacterias, ¿no? Y estas son las más frecuentes en la piel, ¿no? Pero estamos teniendo, no podemos, digamos, es como un sesgo de método. Quizás más adelante se hayan otros métodos, se pueden estudiar otros métodos y buscar otros para hacerlo más completo. Entonces, bueno, es lo que se tiene y es lo que está aceptado. Y lo otro es que, por ejemplo, ya sabemos que son no podemos distinguir cepas de estafilococcus sensibles o resistentes a la penicilina, porque el método solamente nos está clasificando qué bacterias, qué grupo pertenece. ¿No? Bien, y acá, bueno, el microbioma de las PTCs del microambiente del sitio bacteriano. Entonces, miren acá, hay variaciones interpersonales, donde se tomó arriba, de arriba abajo, ¿no? Y así. Entonces, vamos a ver a dónde. Clasificación a nivel de familia, de bacterias que colonizan a la persona. Actinobacterias, normalmente, pulmicotes, bacterias, proteobacterias. Bien, las bacterias que estuvimos acá relacionadas a la mano son estas de acá. ¿Sí? Y estas quiénes son las proteobacterias. En la mano está en contacto con muchas cosas. Las proteobacterias, ejemplo, de Escherichia coli. De Escherichia coli está la bacteria. Entonces, bacteria fecal, ¿no? La manipulación de la mano siempre está con contaminación cruzada y estamos en contacto con manipulando animales, personas, el baño, etc. Estamos interactuando y bien, prácticamente está ahí. Siguiente, y acá están los patógenos y las enfermedades, las infecciones que ocasionan clínicamente y los patógenos que corresponden. Es un ejemplo nada más. La idea es que en el laboratorio alguien viene el paciente con una sintomatología, una sospecha clínica, se hace el diagnóstico, pero lo otro es
buscarle, digamos, acá, el estudio microbioma requiere investigar subpoblaciones de bacterias de acuerdo a la distribución anatómica. Entonces pueden haber microbiota patógenos de la piel, trastornos de la piel relacionados con la microbiota, por ejemplo, dermatitis seborreica asociada a malacesia, enfermedad adolescente del acné, ejemplo, propionobacteria. Estoy avanzando un poco porque ya está un poco aquí. Y trastorno de la piel con un componente microbiano alta, heridas crónicas, por ejemplo. ¿Quiénes tienen heridas crónicas? Personas con diabetes, cáncer, inmovilizadas, postrados, úlceras de cuello. Ejemplo, bacterias, estreptococcus pyogenes, enterococcus, pseudomonas, el quemado, por ejemplo, también acá, pseudomonas. Y la piel está alterada y es la y otro, un contacto cutáneo que puede volverse invasivo. ¿No? Este es estafilococo epidermidis, normalmente es no patógeno, pero en algunas personas en esas lesiones puede ocasionar algún problema. Y sobre todo en estas, por ejemplo, cuando agregan, se pueden adherirse a los dispositivos, a las ondas, a los dispositivos médicos permanentes, son, por ejemplo, y ahí crece y forman biofíbulas, ¿no? Y no deja que sea contamina a la persona. ¿No? Y lo otro, que también hay aumento en la resistencia. Bien, en la inmunidad innata hay que recordar que la barrera física sigue siendo, pero hay inmunológicos. ¿No? El queratinocito es una célula y tiene receptores de reconocimiento de patrones. Dice escrito, una célula de la inmunidad innata como el queratinocito tiene RPR. ¿Qué es un RPR? Receptores de reconocimiento de patrones. Viene el patógeno, tiene unas moléculas que se llaman patrones moleculares asociados al patógeno. Entonces, los PAMs que están presentes en la bacteria, y los receptores de reconocimiento de patrones están ejemplos del queratinocito. Cuando esto interactúa, ¿qué ocasiona? Una inmunidad innata, produciendo citocinas proinflamatorias. Hay toda una cascada de señalización, ¿no? Y moléculas características, por ejemplo, para el bacilo gram negativo, ¿no? Hay la fagenina propia de las bacterias pateladas, como salmonella, por ejemplo, ¿no? Y los ácidos nucleicos en general, los lipopolisacáridos están en bacilo gram negativos, PGN, bacilo gram negativos. Los hongos, el manano, el zimosán, el gram positivo, peptidoglicano, ácido lipoproteínico. Estas son moléculas que son PAMs. ¿Qué significa PAM? Patrones asociados, ¿no? Patrones moleculares asociados a patrones. ¿Quién los reconoce? Los receptores de reconocimiento de patrones que están en donde en el queratinocito. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? Se van a producir péptidos antimicrobianos, bacterias propios de la célula, pero cuando se activa esta cascada de la inmunidad innata, produce acá factores nucleares que van a sintetizar citocinas o quimiosinas. Quimiosinas tienen los poligotos nucleares. Y así, ¿no? O otras citocinas de proinflamatoria. Ya lo vamos. Bueno, acá hay algunas características de la inmunidad innata ya más específicos y luego la inmunidad humoral. De forma general, la inmunidad humoral va a estar dada por los anticuerpos de la clase IgM, IgG, IgA. Y la IgE es una respuesta un poco atípica. Cuando ocurren las alergias, se ve. Pero bueno, eso lo va a explicar sobre los dos también. Y los linfocitos T, que son parte de la inmunidad celular. Bien, acá les he puesto algunos ejemplos de la piel, un poco que podría estar también ser importante para la psoriasis, la dermatitis atópica y la referencia bibliográfica. Bien jóvenes, tiempos cortos. Delegado, podemos hacer canalizar las preguntas, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el delegado. Ya, te pongo detrás, le doy al doctor y así que. Ya.
Sí, acaba de ingresar la doctora Ana Cuadra, ella es responsable de las 7 teorías. Terminando ella, va a entrar el doctor Escalante. Para este momento ya van a haber pegadas otros QR. Ya que ustedes a la hora de salir van a nuevamente pasar lista con el nuevo QR. Y así va a ser las asistencias, ¿no? El día jueves empiezan las prácticas. Vamos a comunicar justamente con José María los grupos. Posiblemente para el primer turno sean 13 mesas de práctica, por lo tanto van a tener que también ser coherentes con las teorías. Y para el segundo grupo van a ser 12 meses. Entonces también la cantidad de alumnos de teoría va a variar en base a las mesas de práctica. Lamentablemente no tenemos cantidad de profesores porque en verdad no esperamos tener tantos alumnos. Habíamos contabilizado 150 alumnos. Y ahora somos prácticamente 205, más son 207 alumnos y posiblemente aumenten más. Ya, entonces, también un fuerte aplauso para la doctora Ana Cuadra. Por favor, luego de ella que el doctor Escalante. Él debe llegar puntual, pero según un poquito lo esperan, por favor. Y a la salida no se olviden de escanear nuevamente el código QR que vamos a pegar por aquí. Gracias por todo. Pero yo pensé que era solamente Doctor, acá está. Este puntero. ya se fue. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados alumnos. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, ¿no? Para que dictar esta teoría 6, me toca. Pocos gram positivos, géneros Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. En el manual de bacteriología sistemática, si alguno de ustedes quiere saber todo de todos los microorganismos, lo que se refiere bacterias, el manual de bacteriología sistemática, ahí encuentran todos los detalles de todas las bacterias, no solamente las patógenas, sino también las apatógenas. Patógenas, que son la mayoría, ¿no? Las patógenas son una fracción muy pequeña de todas las bacterias. Para que se actualiza cada 5 o 6 años, se da una nueva edición y se actualiza, ¿no? Entonces, para que cualquiera quisiera quizás profundizar y ver todo de todos, ¿no? Muy bien. Tenemos, pues, pocos gram positivos, géneros Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, que son los que están en el capítulo 10 del manual del Verde y de la bacteriología sistemática. Estos 3 focos gram positivos que albergan especies patógenas para el hombre. En primer lugar, parece que está. En primer lugar, género Staphylococcus. Estáfilo significa, creo que sí, no sé, ¿me escuchan? ¿No? Eso es un sí, ¿no? Ya. Entonces, estáfilo significa
racimo de uvas, de racimo y cocus, grano o baya. Entonces vemos acá en una microfotografía electrónica que son esferas agrupadas como si fueran realmente racimos de uva y una coloración gram en donde vimos realmente parecen racimos de uva Borgoña. Esto, ya, cómo no, gracias. Aquí está lo que les acabo de decir. Y esta familia de los Staphylococcus, que son Staphylococcus, Streptococcus, solamente Staphylococcus, disculpen, Strepto viene después. Entonces, una familia grande que tiene mucha importancia en medicina, ¿no? Lo que más hacen es infecciones nosocomiales, ¿no? El nosocomio es el... ¿Ya funcionó? Ya está. ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! En los hospitales son infecciones hospitalarias. Entonces, todas las infecciones hospitalarias son aquellas que tienen multiresistencia a los antibióticos. Es una bacteria entonces cuyo hábitat es la piel, mucosas del hombre y de los animales, pero también el medio ambiente. Entonces, cualquier herida o solución de continuidad de la piel es susceptible pues, de infectarse de esta familia de los Staphylococcus. Entonces, lo primero es su gran resistencia a los antibióticos. En relación a la clínica, ¿no? Cuando la bacteria entra por la piel, ¿no? Es el absceso. Y vemos aquí un absceso cutáneo, sí, un forúnculo, muchos de nosotros hemos tenido forúnculos, ¿no es cierto? Un absceso a nivel del folículo piloso que se llena de pus, ¿no? Entonces, este absceso, acúmulo de pus, bacterias muertas, células muertas, leucocitos polimorfonucleares, primera línea de defensa del organismo, nuestros granulocitos neutrófilos polimorfonucleares, que van a estar aquí en el centro y rodeados por una cápsula fibrosa que el cuerpo elabora para que esta infección no se disemine. Entonces, el médico, cuando esta cápsula se ha establecido, los antibióticos ya no llegan, porque ya no hay irrigación sanguínea hasta allí. Entonces, de más dar antibiótico porque no se va a restablecer la salud con esto. Aquí es necesario escalpelo, un corte y con una cuchara raspar toda la cápsula fibrosa a fin de que los vasos sanguíneos puedan llegar allí con el antibiótico y neutralizar la infección. Son ahora mucho más de 48 especies de esta gran familia, pero de importancia médica de todos ellos 3, y de los 3, 1. Estamos ahora piel y mucosas, ¿no? En lo que es el mundo piel y mucosas. Y en realidad de los 3, este es el importante, ¿no? Porque estos dos los tengo que mencionar porque tenemos que conocerlos, porque tienen otro tipo de patologías que les voy a mencionar. Entonces, este género, los 3, ¿verdad? Distribución mundial, ubicuitaria, suelos, aguas, vegetación, flora normal de la piel. ¿De qué parte? Fosas nasales anteriores. Eso es de tocarse muchas veces. Las fosas nasales anteriores no es buena idea, ¿no? Porque ahí están los estafilococcus, el tracto genitourinario, el perineo, ¿verdad? Y también el intestino del hombre y de otros mamíferos o aves, y teniendo en cuenta que en el intestino hay un ambiente anaerobio, ya sabemos, entonces estamos nosotros deduciendo que estos son anaerobios facultativos, es decir, que crecen en presencia, ausencia o en cualquier concentración de oxígeno. Todos son focos, o sea, esferas, gran positivo, que quiere decir que tiene una pared gruesa, ¿verdad? El diámetro es 0.5 a 1.5 micras de diámetro. Acá está muy ampliado. En el microscopio, ustedes les va a llamar la atención lo pequeños que son. Los súper pequeños que son,
En parasitología ustedes van a ver, oh, qué grandes son todos, ¿no? Porque son 40, 50, 60 micras, pero este de acá es apenas una micra de diámetro. No poseen flagelos, no forman esporas, se distribuyen individualmente en pares, tetradas o cadenas cortas de hasta 4 elementos, ¿no? Y permanecen un tanto después de la división de la fisión binaria, que es el modo de multiplicarse de las bacterias, van a quedarse todavía un tanto adheridos y por eso forman pues estos racimos, grupos de racimos como racimos de uva. Este es el corte, un esquema citoplasma, ¿verdad? En el exterior tenemos la membrana citoplasmática, tenemos estos rectángulos grisáceos que son los protoglicanos, tenemos luego estos rombos, que es la proteína A, que es un factor de patogenicidad. Tenemos estos rectángulos un tanto rosados, que es la coagulasa, que está en la pared, por favor, acuérdense, ¿verdad? Es un factor de patogenicidad también, ¿no es cierto? Tenemos el glicocálix, o la cápsula de una capa de fibrosidad, no vamos a decir cápsula, ahí dice cápsula, sí, ahí dice cápsula, pero no son encapsulados, ¿no? Pero tienen un glicocálix, ¿no? De polisacáridos en su exterior. Y estos rombos de granate, que son los ácidos teicoicos, los lipopolisacáridos A, ¿no? Característica de la pared gram positiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos eran básicamente los peptidoglicanos, que los gram negativos es bastante delgado. Seguimos con las características generales de todo el género. Tenemos que conocer todas las características para poder reconocerlo, ¿no? En una muestra de un paciente. Son anaerobios facultativos, entonces, repito, crecen en presencia, ausencia o en cualquier concentración de oxígeno. Crecen rápidamente, 18 a 24 horas de incubación aquí, en un rango de 30 a 37 grados centígrados, un rango amplísimo, ¿no? Un rango bastante amplio, crecen en medios simples, de tal manera que son poco exigentes. Acá tenemos un medio que se llama, y lo vamos a ver muchas veces durante la práctica, el agar nutritivo, ¿no? Que solamente van a crecer bacterias poco exigentes. Entonces, acá vemos crecimiento realmente de la colonia, ¿verdad? Que es borde entero, es convexa, es brillante, ¿no? Todavía no se ve bien el reflejo de la luz, pero es brillante, ¿verdad? Y la vemos amarilla, ¿no? Acá hay amarillas y aquí un poquito más cremosa, ¿no? Un color crema, ¿no? Este es como amarillento. Estos son típicos de aureus y aquí este podría ser saprophyticus o epidermidis. Todo el género posee la enzima catalasa. Son catalasa positivos. Y si nosotros ponemos aquí crecimiento bacteriano con un asa de siembra, lo vamos a ver en la práctica, y le ponemos una gota de peróxido de hidrógeno H2O2, agua oxigenada, vamos a ver la formación de burbujas, bastantes burbujas que nacen, ¿no? de contacto. Y eso es porque la enzima catalasa actúa sobre el peróxido de hidrógeno convirtiéndolo en agua y oxígeno. H2O2 se convierte en H2O más O. Entonces, todo el género es catalasa positivos y los catalasa negativos los vamos a ver ahorita porque son los estreptococos. Son catalasa negativos. Todo el género es halofílico, ¿no? Y que eso quiere decir que desarrollan bien a una mayor concentración de sal. Eso es fundamental porque con eso en microbiología se pudo desarrollar el medio de cultivo hipertónico de Chapman,
que es alto en cloruro de sodio y no puede crecer ninguna bacteria halofílica. Entre el grupo que ahorita vamos a ver, enterococos también son halofílicos, ¿ya? En relación a su hemólisis, pueden ser beta-hemolíticos, todo aureus es beta-hemolíticos, o no hemolíticos, por ejemplo, epidermidis en la sangre. Y saprofíticos, dirán ustedes, ¿cómo es? Es variable. Ese es el problema, ¿no? Hay bastantes cepas también que son variables. Aquí una breve reseña de lo que es la colonia. ¿Qué es una colonia? Una colonia es el crecimiento de una sola bacteria. Y entre los métodos de siembra que vamos a tener ahora en la práctica, vamos a ver que el método de dispersión-agotamiento es el que va a permitir aislar colonias. Una colonia es entonces el grupo de bacterias que resultan de la reproducción de una sola bacteria. Entonces, la forma de la colonia el microbiólogo la conoce. Al verla en el agar, va a poder decir, esta es sospechosa de ser estafilococo, sospechosa de ser una enterobacteria, sospechosa de ser vibrio, por la forma de la colonia, sospechosa. Y a partir de esa sospecha, pues, se tiene que dar los pasos siguientes.